Buenas noches a todos los que ya se conectaron. Pues tengo el honor de presentar a la doctora Julia Martí, compañera de trabajo con trayectoria ya de muchos años, y un súper invitado de lujo que es el doctor Carlos Aranda Flores, también con muchísimos años en la trayectoria y referente en nuestra área médica. Eh, estas sesiones que nos han dado la oportunidad de seguir en contacto, de seguir con las sesiones, con aprendizaje, con la academia, que bueno, la doctora Lara la ha llevado y dirigido ya desde hace muchos años. Desgraciadamente, el día de hoy, por causas de fuerza mayor, no va a poder estar con nosotros. Eh, pero bueno, pues estamos arrancando este nuevo año con esta sesión que les va a gustar mucho. La doctora Julia preparó una super plática y el doctor Carlos, estoy segura que nos va a dar muchísima aportación a esta sesión. Eh, Vamos a empezar. Le cedo la palabra a la doctora Julia Martí. Buenas noches. Agradezco nuevamente su presencia esta noche en esta sesión especial porque contamos con la grata colaboración del doctor Carlos Aranda, quien es el jefe del servicio de oncología del Hospital General de México, y su grata presencia va a hacer que esta sesión sea dinámica y además nos va a enriquecer con su amplia experiencia clínica. Y el día de hoy, los casos que vamos a presentar van a ser a través de la mastografía contrastada como un nuevo enfoque en la imagen de la mama. La mastografía contrastada se define como un método de imagen funcional, pero que también combina la técnica de la mastografía digital con medio de contraste yodado. De tal manera que va a señalar zonas del tejido mamario que están captando el contraste y que están asociadas a procesos patológicos. La alta sensibilidad surge porque los tumores malignos generalmente están alimentados por vasos neoformados que son muy inmaduros, que forman una amplia red vascular que es caótica, anárquica, y todo esto lo que produce es un gran aumento de la permeabilidad vascular y un edema en el lecho del tumor. Y entonces esto es aprovechado por estos métodos de imagen, tanto la resonancia magnética desde hace ya bastantes años y ahora actualmente con la mastografía contrastada, que tiene la ventaja de que nos acerca más a lo que es la mastografía digital. Entonces, en la mastografía contrastada vamos a tener tanto una imagen anatómica estructural de alta resolución, así como también un método funcional que nos va a estar hablando de la actividad metabólica del proceso patológico de que se trate. Y bueno, su técnica se basa en la atenuación de la radiación cuando atraviesa diferentes densidades. El que tiene mayor coeficiente pues es el yodo, seguido de los calcios, y tenemos el tejido fibroglandular, ganglios, plano muscular y nódulos que tienen un coeficiente y una densidad muy semejante y que por eso no es tan fácil distinguir una de otra. Y finalmente tenemos a la grasa de menor densidad. Entonces, el yodo tiene un alto peso atómico y esto va a hacer que los rayos X sean absorbidos con una gran facilidad, y esto nos va a demostrar estas áreas que se encuentran hipercaptantes. Y no solamente para su sensibilidad es muy alta para las lesiones malignas, igual que la resonancia,
pero también los tumores benignos están vascularizados y tenemos que este estudio tiene una especificidad un poco más alta a diferencia de la resonancia magnética. Y también vamos a poder valorar la vascularidad normal del tejido mamario, que es a lo que se llama el realce parenquimatoso de fondo. Entonces, ya una vez que hemos determinado hacer este estudio, tenemos que ver ciertos puntos, como es la contraindicación al medio de contraste, que básicamente va a estar dada ya sea por alergia o por una alteración renal. Y para eso tenemos que contar con valores de creatinina y o filtrado glomerular. Considerar si es una paciente que se encuentra en edad fértil, hay que valorar la posibilidad de que se encuentre embarazada. Se necesita un ayuno de 8 horas, un consentimiento informado, como en todos los procedimientos de intervención, y un acceso venoso. El medio que se utiliza es iopramida, que es un medio de contraste yodado de baja osmolaridad, es hidrosoluble y con una concentración de 300 miligramos por mililitro. En cuanto al volumen y al flujo, es 1.5 mililitros por kilo, máximo 150, más 10 a 15 mililitros de solución salina a través de un inyector con un flujo de 3 mililitros por segundo. Contamos con un mastógrafo digital, que es este, y que tiene capacidad para aportar 2 tipos de energía, de alta y baja energía. Para la alta energía, su ánodo es de tungsteno, el filtro es de rodio, y para las de baja energía es de titanio. Y también cuenta con un software especial que va a procesar las imágenes y la potencia del tubo es de hasta 49 kilovoltios. Y tenemos también nuestra estación de trabajo en donde vamos a estar controlando tanto las proyecciones, así como el flujo, la velocidad de inyección y la cantidad de medio de contraste. Y bueno, entonces vamos a obtener 2 imágenes. Una que es de baja energía, que es de 28 a 32 kilovoltios, que es como una mastografía convencional. Y después tenemos una de alta energía hasta de 49 kilovoltios. Esta imagen en bruto es procesada, se excluye la imagen de baja energía y obtenemos la imagen recombinada, que es esta donde vamos a captar el medio de contraste que se encuentre en el tejido. Las proyecciones son igual que en la mastografía convencional, cráneo caudal y medio oblicuo lateral, y se inicia por el lado sospechoso. Y tenemos una proyección inicial que es a los 2 minutos y la tardía a los 10 minutos. Y esta tabla nada más es para que ustedes puedan darse cuenta de que la mastografía contrastada, pues el riesgo que tiene es ínfimo. Es de 1 en 100,000 mujeres, cuando el riesgo de cáncer de mama es de 12,000 por 100 mujeres, 100,000 mujeres, y el riesgo de morir por cáncer de mama es de 3,000 en 100,000, y de cualquier manera no rebasa la dosis aprobada de radiación, que es de 12 miligrays. En cuanto al método, pues tenemos que especificar el tipo de contraste, la cantidad y el flujo. Después se van a analizar las imágenes de baja energía, que es la mastografía estándar, las imágenes recombinadas, que es las que están captando el medio de contraste, se interpretan de manera similar a la resonancia magnética. Un hallazgo significativo puede ser identificado únicamente en la mastografía de baja energía, como por ejemplo
microcalcificaciones, o puede ser en la recombinada, como la captación del contraste, o en ambas, por lo que se debe de incluir la interpretación de cada tipo de imagen por separado y en conjunto. Entonces, esto rápidamente es un esquema para que vean cómo en el Colegio Americano de Radiología se especifica la metodología de interpretación. En primer lugar, la composición del tejido mamario, como en cualquier método, el realce parenquimatoso de fondo, que es la vascularidad normal del tejido mamario, el grado de mínimo a marcado y si existe asimetría o no. Los hallazgos en la imagen recombinada. Si es un hallazgo de tipo masa, se va a hablar de su forma, sus márgenes y del realce interno. Si es un realce de tipo no masa, la interpretación es semejante a la resonancia, se va a hablar de la distribución del realce interno y si este realce es homogéneo, heterogéneo o agrupado. Y algo muy importante es el grado de visibilidad en bajo, moderado o alto grado de visibilidad. Bien, ahora vamos a presentar una serie de casos en donde se va a señalar únicamente los hallazgos de la mastografía contrastada, pero antes vamos a ver las indicaciones. Entonces, este tipo de estudio está indicado, como pueden ver, en las pacientes que tienen un alto riesgo para cáncer de mama, sea un riesgo alto o moderado, en las mujeres sintomáticas y en hallazgos no concluyentes a la mastografía y ultrasonido, que son los métodos convencionales iniciales. Entonces, en algunas ocasiones, tenemos una categoría BIRAT 0, en donde es un estudio incompleto, no podemos dar un diagnóstico, y como en este caso estamos viendo una mastografía con una mama muy densa, hallazgos inespecíficos en el ultrasonido, y en la mastografía contrastada estamos viendo un realce de tipo no masa, que es segmentario, heterogéneo, y que sí nos está hablando de una alta sospecha. En cuanto al carcinoma lobulillar invasivo, como todos los radiólogos que nos dedicamos a mama, es bien sabido que es una alteración que es difícil de identificar tanto en la mastografía, sobre todo si es una mama densa, así como en el ultrasonido, sobre todo si existen otros hallazgos como cambios fibroquísticos. Entonces, no es fácil de señalar y es porque este es un tipo de tumor que es infiltrativo, no produce efecto de masa. Y entonces, tanto en la resonancia magnética, pero en la mastografía contrastada a la que nos referimos hoy, pues sí vamos a ver un realce, como en este caso, importante, un realce regional que se encuentra en una amplia extensión. Y bueno, las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, para la extensión del tumor, la planificación terapéutica, la monitoreo a la neoadyuvancia y el seguimiento posterior independiente del tratamiento que se vaya a dar. Y ahora sí vamos a ver una serie de casos clínicos en donde se va a mostrar únicamente la imagen recombinada inicial y se van a señalar los hallazgos únicamente en esta proyección. Entonces, el primer caso tenemos una mujer de 60 años sin antecedentes de importancia, un nódulo palpable izquierdo, indurado y adherido a planos profundos. Encontramos
un nódulo, un realce de tipo masa irregular con un realce heterogéneo interno en el cuadrante, en la interlínea de los cuadrantes superiores, pero además también podemos captar un pequeño nódulo nítido, pero que tiene un realce interno y que se encuentra en el superoexterno. La patología fue de un carcinoma ductal infiltrante izquierdo bifocal con un grado 2, un luminal B, con receptores para progesterona positivos. El caso 2, una mujer de 47 años con antecedente de cáncer de mama y madre a los 55 años y acude por pesquisa. Entonces, estamos viendo dos tipos de realce, uno nodular en el tercio posterior del cuadrante ínfero externo del lado izquierdo y un pequeño realce no masa con una distribución segmentaria y un realce interno de alta densidad. Fue un carcinoma ductal infiltrante, grado 2, bifocal, luminal A, con receptores hormonales positivos. El tercero, mujer de 51 años, sin antecedentes de importancia, menopausia a los 49 años, y acude por un BIRATS 3 por asimetría sutil focal retroareolar izquierda sin hallazgos en el ultrasonido. Entonces estamos viendo un realce de tipo no masa retroareolar y con un realce interno de tipo agrupado. Y fue secundario a un carcinoma ductal in situ, grado 1, luminal A con receptores hormonales ambos positivos. El siguiente, mujer de 49 años, sin antecedentes familiares de cáncer de mama, acude por palpación de un nódulo derecho de reciente aparición. Entonces, estamos viendo del lado derecho, en la interlínea de los cuadrantes superiores, un nódulo nítido que no realza y que tiene el efecto que se llama de luna llena, porque no hay realce del contraste, pero del lado izquierdo sí existe un realce no masa segmentario, de distribución segmentaria y con un realce interno homogéneo. Y fue un carcinoma ductal invasivo, grado 3, con un HER2 positivo enriquecido. El siguiente, mujer de 57 años, sin antecedentes de importancia. El motivo de estudio, envío con estudio externo a nuestro centro por discreta asimetría. Entonces estamos viendo en el lado derecho un realce, también no masa, pero aquí es muy extenso, de tipo regional, que está localizado en la región retroareolar y en todo el cuadrante inferior y externo. Un carcinoma ductal invasivo, grado 3, pero con áreas asociadas de carcinoma lobulillar in situ, con receptores de estrógeno positivo y HER2 negativo. Mujer de 47 años, sin antecedentes, importancia, menopausa hace 2 años, y el motivo de consulta es una mastografía de rutina que identifica una alteración en la mama izquierda. Entonces, aquí sí voy a señalar que en la mastografía de baja energía existe una asimetría por una distorsión de la arquitectura en el cuadrante superoexterno, y en el contraste estamos observando esta asimetría con un realce no masa segmentario y muy importante, retroareolar y en los cuadrantes superiores. Fue un carcinoma ductal invasivo grado 2 con HER2 enriquecido, con un gran componente intraductal, con receptores positivos y con un KI67, pues mayor del 20%, se considera alto. Mujer de 52 años, no tiene antecedentes de importancia,
Y acude porque en la mastografía convencional se identifica asimetría por densidad focal en el cuadrante superexterno derecho y del lado izquierdo un grupo de calcios amorfos. Entonces, en la mastografía de baja energía se está señalando en este círculo los calcios amorfos en el superinterno, y en la contrastada estamos viendo un realce de tipo focal con un grado de visibilidad intermedia en el superointerno, y fue secundario un carcinoma ductal in situ, un grado 2, con receptores positivos y un HER2 negativo. Del lado derecho lo que tenía era un quiste con unas calcificaciones en anillo. Mujer de 35 años, antecedente de cáncer de mama en madre y tía materna, paciente de alto riesgo y acude por pesquisa. Como pueden ver, es una mama muy densa y lo que estamos observando en la mastografía contrastada es un realce parenquimatoso de fondo muy importante, pero sin realces de tipo masa o no masa. Fue un estudio normal. El penúltimo, una mujer de 49 años, sin antecedentes conocidos de mama, de cáncer de mama, no usa terapia hormonal, y el motivo de estudio es una asimetría por densidad focal retroareolar izquierda. Entonces existe esta asimetría por alta densidad focal, y lo que estamos viendo es un nódulo, un realce de tipo nodular, y que tiene este realce en anillo. Este fue un quiste complejo y el resultado fue un carcinoma ductal invasivo grado 3, con un patrón sólido, con necrosis tumoral extensa, triple negativo con un KI67 muy alto y con metástasis en un ganglio axilar. El último caso, mujer de 42 años, sin antecedentes familiares de cáncer de mama, y el motivo de estudio es que palpa un nódulo de reciente aparición en el cuadrante superoexterno derecho. Es un realce de tipo masa que persiste en las proyecciones tardías y es lobular, y el resultado fue un tumor filoides de bajo grado. Y como ustedes saben, los tumores filoides son tumores muy vascularizados y por eso es que su crecimiento es muy rápido. Entonces, es muy importante que las pacientes BRAF6, o sea, que ya tienen un diagnóstico histopatológico de cáncer de mama, sean protocolizadas con un estudio basal de métodos de imagen avanzados, ya sea mastografía contrastada o resonancia magnética. Es importante para la estadificación. En primer lugar, nos va a dar un mayor acercamiento del tamaño tumoral real a lo encontrado en patología. Y además podemos encontrar lesiones multifocales y multicéntricas con una alta sensibilidad. En cuanto a la respuesta a la neoadyuvancia, como pueden ver, aquí podemos seguir muy bien cómo va disminuyendo de tamaño el tumor. Este es un caso de respuesta parcial nodular, pero también existe otro tipo de respuesta que es la fragmentada. Esto fue un caso de un tumor triple negativo que tienen un índice de proliferación muy alto, están muy vascularizados, tienen un realce, en este caso de tipo no masa, extenso, y vean cómo la respuesta a la neoadyuvancia es de tipo fragmentaria. Una respuesta completa con persistencia de los calcios, que los calcios pueden ser secundarios al componente, al carcinoma ductal in situ, y que van a persistir, o pueden ser también secundarios a necrosis tumoral, necrosis grasa. Y obviamente también podemos darnos cuenta de una respuesta completa.
En esta tabla se ejemplifica cómo es la alta sensibilidad y muy semejante de la mastografía contrastada con la resonancia magnética y ligeramente mayor la especificidad. La capacidad para detectar lesiones multifocales y multicéntricas también es alta, y la diferenciación entre lesiones benignas y malignas es mejor. La especificidad en la mastografía contrastada, y con este método ya podemos también hacer correlación histopatológica mediante biopsia. Las limitaciones técnicas, pues es mucho más rápido, menos costoso y más accesible y más amigable con la paciente, la mastografía contrastada. Y bueno, tiene algunos límites, como es que la resonancia magnética es mucho mejor para evaluar cicatrices versus recurrencias. Y hasta ahora, los pacientes de alto riesgo son mejor evaluados con la resonancia magnética. Y bueno, la sensibilidad y la especificidad es comparable a la resonancia, tiene un menor costo, aplicaciones, como ya vimos, en diversos escenarios clínicos, impacto, por lo tanto, en la toma de decisiones, menor tiempo de duración, no condiciona claustrofobia, no implica las contraindicaciones de la resonancia como el marcapaso, los implantes metálicos, y no existe el riesgo de fibrosis sistémica o depósitos de gadolinio en el caso de las pacientes que se tienen que estar monitoreando con la resonancia magnética, pues en este caso es mucho mejor el seguimiento con mastografía contrastada. Entonces, algo muy importante es que los métodos avanzados de imagen son muy importantes en las pacientes con alto riesgo y obviamente las pacientes con cáncer de mama, porque la mastografía puede sobrevalorar tumores que son biológicamente irrelevantes e infravalorar, lo contrario, tumores que son biológicamente importantes con una variedad molecular agresiva, lo cual no solo depende de los factores como la densidad mamaria, sino, como sabemos, el genotipo tumoral y la expresión fenotípica en la imagen, con características que no se pueden distinguir de un tejido normal. Es decir, una mastografía y un ultrasonido no son estudios funcionales, son estudios únicamente anatómicos, estructurales, y los estudios avanzados sí pueden medir esa función, la actividad de proliferación. Entonces, estos tumores que se están siguiendo en la mastografía contrastada pueden progresar a carcinomas de intervalo en un estadio avanzado en el siguiente estudio. La mayor ventaja de estos estudios avanzados es que incrementa la detección de los carcinomas biológicamente importantes. El rango de ellos, de los carcinomas de intervalo, se reduce a 0. Tiene una mayor sensibilidad como método de imagen para la detección de cáncer de mama, independientemente del estadio, el tipo y la densidad del tejido. Estos métodos de imagen avanzados son herramientas muy importantes en el seguimiento de las pacientes con cáncer de mama y en las pacientes de alto riesgo. Superan las limitaciones de los métodos convencionales al proporcionar una evaluación más detallada y precisa, porque estamos valorando no solo la forma, el tamaño, las características morfológicas, sino la actividad metabólica. Entonces puede valorar los cambios postquirúrgicos o por radioterapia, recurrencia local y el seguimiento en la respuesta a la neoadyuvancia. Y aquí tenemos un ejemplo en la misma paciente donde se están comparando ambos métodos. Y vemos que
La mastografía contrastada es más amigable porque lo podemos correlacionar de mejor manera con la mastografía digital tradicional. Entonces, en conclusión, por último, los métodos de imagen avanzados tienen una sensibilidad mayor en los tumores triple negativos, los tumores HER2 positivos y los tumores HER2 positivo que no son luminales. Tienen una sensibilidad intermedia en tumores luminal B, HER2 negativos, y la sensibilidad es menor en los tumores de bajo grado, como vimos en alguno de los ejemplos, el luminal A con un KI67 bajo, en los carcinomas mucinosos, tubular, el lobulillar invasivo y el carcinoma micropapilar, dentro de los tumores. Sin embargo, comparado con los métodos de imagen, obviamente tienen mayor sensibilidad. Y esto es porque este tipo de tumores tienen una actividad metabólica más baja. Y bueno, aquí en esta tabla pueden ver la sensibilidad de los tipos moleculares de los tumores y las características de por qué tienen una alta sensibilidad o menor. Pues ahora tenemos el honor de contar con la participación del doctor Carlos Arana, que como yo creo que es muy conocido por ustedes, ya que es un destacado cirujano oncólogo con mucha experiencia en el manejo integral del cáncer de mama, tanto desde el punto de vista quirúrgico, pero también en su interacción con equipos multidisciplinarios. Y además su compromiso con la atención personalizada de las pacientes y su habilidad para integrar los últimos avances científicos en su práctica lo convierten en una figura clave en el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Carlos. Muchas gracias, Julia, por la invitación. El honrado soy yo en estar aquí con ustedes. Muchas gracias por darme la oportunidad de platicar algunos detalles de cáncer de mama. Y voy a ponerles a su consideración lo que pasa en nuestro hospital, el Hospital General de México también, y la comparación mundial de lo que tenemos. Ok, como definición, el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea. Realmente en donde se origina del tejido glandular mamario y representa proliferación descontrolada de las células anormales, que obviamente pueden invadir tejidos circundantes, vecinos o a larga distancia. Existe esta diapositiva, sobre todo a nivel mundial, la cantidad de neoplasias que hay en el mundo realmente es el cáncer número 1, el más frecuente, y también su mortalidad. El número 1 es cáncer de mama. Entonces, esto obedece a un número muy importante de mujeres que padecen este tipo de neoplasia. Vean, esto es a nivel mundial, la incidencia sobre todo del cáncer de la mama, el número 1, luego cáncer de pulmón, colon y recto, y cuello uterino está por acá de color anaranjado. Y esto es en México. El tipo de cáncer que tenemos, lamentablemente, es el cáncer de la mama el más frecuente. Primer lugar en la incidencia y primer lugar en mortalidad, en donde tenemos un gran volumen de casos lamentables de cáncer de mama y su mortalidad sigue siendo lamentablemente muy alta porque son etapas muy avanzadas que llegamos a tener. Siempre nos preguntan los factores de riesgo. Bueno, pues no es muy fácil ver los factores de riesgo. Se dividen en 4 principalmente: familiares o hereditarios, hormonales y reproductivos, en condiciones mamarias, y ustedes como radiólogos ven muchas veces la densidad mamaria incrementada, que en ocasiones es realmente mucho más complejo, y ambientales como la radiación, la alimentación y todo lo que está sucediendo alrededor de este tipo de neoplasias. Hay que tomar en consideración
muchos factores. El más importante es la etapa clínica. Esa es la piedra angular de un buen diagnóstico y sobre todo un diagnóstico temprano para de alguna manera emitir un pronóstico. La etapa 0 es un carcinoma in situ. La etapa 1A es un tumor de menos de 2 centímetros sin ganglios y sin metástasis. Y la etapa 1B es un tumor de menos de 2 centímetros pero con un ganglio homolateral y sin metástasis. Y la etapa 2A, esto se divide cuando existen ganglios positivos, y la etapa 2B es una de las más frecuentes que lamentablemente tenemos en las instituciones públicas, tumores más de 5 centímetros con un ganglio palpable o no palpable, y la etapa 3A es cuando existen ya un conglomerado ganglionar en la axila y el tumor puede ser también de menos de 2 centímetros o hasta más de 5 centímetros. Y la etapa 3B, cuando obviamente son tumores voluminosos, ganglios en la axila, y esto es un problema que estamos teniendo en la actualidad y sobre todo los metastásicos. Y esto lo dividimos en estadios tempranos, la que sigue, localmente avanzados y metastásicos. Estos son los grupos que de alguna manera nos tenemos que poner en consideración con el grupo oncológico, que es básicamente el radiooncólogo, la oncóloga médica, que es el que nos ayuda muchas veces a descifrar todo ese tipo de manejo que requiere el paciente. Entonces, el punto más importante es la etapa clínica, y aquí lo podemos ver. Etapa 0 realmente no se palpa, es cuando el diagnóstico justamente lo hace el radiólogo y el pronóstico es excelente. La etapa 1 cuando es menos de 2 centímetros, estoy hablando específicamente del tumor. El tumor entre 2 y 5 centímetros y más de 5 centímetros, o bien cuando esto se ha diseminado localmente a la axila o a las zonas linfoportadoras. El tipo histológico. Esto es interesante porque los carcinomas in situ, las lesiones muy tempranas, se vienen en lobulillares y ductales, o los invasores o invasivos o ductales infiltrantes, que es el 75% de los casos del cáncer lobulillar, alrededor de un 10 a un 15%, y los otros tipos especiales, que así se les llaman, que son diferentes. Este tipo de lesiones, unos tienen mejor comportamiento y otros son un poco más agresivos. Entonces, la etapa clínica y, por supuesto, el tipo histológico juega un papel determinante para... Le voy a poner a consideración este grupo de personas en la cual son 1,575 pacientes del Hospital General de México, y vean la edad que tiene el promedio, 54 años. Realmente mujeres muy jóvenes. El índice de masa corporal, y la mayoría de ellos, el 39%, tienen sobrepeso. Esas dos variables que son muy interesantes, y es acorde sobre todo con la estadística nacional, pero no con la internacional. Evidentemente, el cáncer de mama en México se presenta en mujeres mucho más jóvenes que lo que está reportado a nivel de la literatura internacional. Por etapas clínicas, en 1,575 pacientes, vean lo que tenemos. Carcinomas in situ, lo que no se palpa, el 4%. Es extraordinariamente bajo. Las lesiones tempranas que tenemos, la etapa 1, el 10%, 15% el 2A, el 2B, 15%, y la etapa 3A es el 15.4%. Lamentablemente, los carcinomas o el cáncer, cuando llegan a las instituciones públicas, llegan con metástasis, se llama carcinoma metastásico, vean. Entonces, es terrible, hasta el 15% de las pacientes ya llegan con metástasis a distancia, y esto realmente el pronóstico lo llega a ensombrecer. La clasificación que llegamos a tener, sobre todo de los localmente avanzados, que es el 38%, 620 pacientes es lo que llegamos a tener, y el 15% de los metastásicos. El problema que tenemos cuando llegan metastásicos es que el 22% de estos pacientes ya llegan con metástasis viscerales. Esto es terrible, sobre todo para el pronóstico de las pacientes. Y vean esto, el tipo histológico que tenemos más frecuentemente en el Hospital General, en 1,575 pacientes, es el 89%, los ductales y lobulillares es el 4.2%. Y bueno, si vemos los tipos especiales, ya hay un grupo de ductomucinosos,
que es el que le sigue, y luego el ductal lobulillar, son los otros tipos que se llegan a tener. En cuanto a la escala del grado histológico, que esto también es muy importante para ver el comportamiento biológico que el oncólogo tiene que tomar en cuenta para la toma de decisiones. Vean, el 44% fue de grado intermedio con esta escala de Scar-Bloom-Richardson, que es lo que se llega a tener. Por lo tanto, sigue siendo una enfermedad heterogénea, difícil de comprender, pero una variable interesante es sobre todo el tipo molecular que tenemos que estudiar, la que sigue, y esto es a través de la inmunistoquímica. Básicamente hay estos 4 escenarios: luminal A, luminal B, el HER enriquecido y el triple negativo. La que sigue, por favor. Y esto se ve principalmente que la gran mayoría de ellos, alrededor del 60 al 70%, lo que reporta la literatura son luminales A, del 10 al 20 luminales B, triple negativo también va del 10 al 15% y el HER sobreexpresado puede ir desde el 13 hasta el 15%. ¿Qué es lo que vimos con nuestras 1.575 pacientes? El luminal A, vean la diferencia en la literatura, es del 50 al 55%, luminal B 15%, con sus dos variedades. Cuando está positivo el HER o cuando el HER2 es negativo, pero el Ki67 es más del 20% y esto ocupa el 15%. O solito el HER enriquecido es el 15%, pero los triples negativos van del 12 hasta el 20%. La inmunistoquímica es básico sobre todo para clasificar a los tumores y ver cuál es el manejo que se tiene, el pronóstico que se tiene en este grupo de personas. La que sigue, por favor. Y entonces vean los luminales A que están acá arriba, los luminales B, pero con HER negativo, y bueno, ahora con HER positivo y los triples negativos. Vean la sobrevida que tienen y al vigilar este grupo de personas, dependiendo nada más del tipo molecular, con un seguimiento a 5 años, por ejemplo, el luminal A 1545 pacientes, se le dio un seguimiento de 5 años y nada más sobrevivieron 663. Pero vean lo que pasó con los triple negativos. 424 pacientes y al 5.º año nada más quedaron en la sobrevida 169 pacientes. Quiere decir que este tipo de tumores son muy agresivos y me da mucho gusto que Julia nos presente esta excelente experiencia, sobre todo en donde se modifican estos tumores biológicamente más activos, estos métodos novedosos desde el punto de vista radiológico que pueden hacer el diagnóstico y de esta forma que el médico llegue a tomar más cuidado a todo esto. Vean lo que es realmente uno de los puntos que quería tratar con ustedes. El mastógrafo o los estudios de imagen. En los hospitales públicos, las pacientes que llegan nada más para hacer el diagnóstico de cáncer de mama, exclusivamente es el 10%. Es terrible, terrible nada más que las mujeres tengan este tan bajo tamizaje y lleguen con tumores localmente avanzados, en la gran mayoría, como les presenté hace un momento. Casi el 90% de las pacientes, lo que hacemos en hospitales públicos es mastografías diagnósticas, porque ya el paciente llega con el problema en la mano, ya fueron tratadas o bien ya llegan con tumores localmente avanzados. Entonces, en 1.575 pacientes, nada más el 10% llegó producto de un tamizaje. Y esto es una realidad que tenemos. Estas son unas variables que se tienen. Estas tablas son un poquito más complejas, pero dependen de muchas variables. Aquí lo que tenemos que hacer es la combinación del tipo histológico para ver el tipo de tratamiento que tienen y la etapa clínica para decidir qué hay que llevar a cabo. Por ejemplo, cuando aquí las personas tienen los receptores hormonales positivos, etapas tempranas, nada más con el tratamiento hormonal llegan a tener. O bien, este otro grupo de personas en la premenopausia, en donde reciben también algún tipo de tratamiento adyuvante inicialmente al tratamiento. Pero cuando son HER positivo, estos pacientes, o triple negativo, no las operamos inicialmente, porque muchos pacientes dicen, pues vengo a que me opere, doctor. Pues no, porque cuando tienen el HER positivo o triple negativo, si son menos de 1 centímetro, de acuerdo, tal vez se pueden operar. Pero si es más de 1 centímetro este grupo de personas, no se deben de operar inicialmente y deben de iniciar primero con un tratamiento neoadyuvante con quimioterapia, sobre todo para disminuir
la probabilidad de que estas células se vayan a extender a otro sitio. Entonces, los conceptos han cambiado, sobre todo en este grupo de personas en donde este tipo de tumores biológicamente son mucho más agresivos y hoy se tiene específicamente muy bien cuáles son las pautas que se tienen con estos lineamientos para llevar a cabo. Evidentemente, en pacientes con tumores avanzados se da quimioterapia, se opera, se radia y se le da un seguimiento y viene un tratamiento sistémico que muchas veces son tratamientos hormonales o bien con inmunoterapia. Y entonces aquí lo que se hace es una combinación muy interesante del tamaño del tumor, la etapa clínica y el tipo molecular para la toma de decisiones de lo que se tiene que llevar a cabo, muy importante en el seguimiento de los pacientes. En esta otra lámina es cómo en oncología llevamos a cabo la toma de decisiones a este grupo de personas, sobre todo, pero ahora con los ganglios de la axila o las zonas linfoportadoras. Últimamente lo que se ha hecho es ir desescalando a las pacientes y no hacerles disecciones tan grandes axilares en donde tienen grande morbilidad. Y justamente el radiólogo nos ayuda muy bien a valorar si tienen metástasis regionales en axilares con la biopsia por aspiración con aguja fina. Y esto ha sido un gran avance que se ha tenido, sobre todo, para llevar a cabo la toma de decisiones y la toma de la biopsia del tumor tiene que ser con hoja de corte, con tejido específicamente para hacer el estudio histopatológico y el estudio de inmunohistoquímica. En el tumor no se recomienda una biopsia por aspiración con aguja fina. Es exclusivamente a los ganglios regionales si se tiene de esta manera algún tipo de manejo o de tratamiento. Vean, cuando los ganglios son negativos, las pacientes pueden conservar su red linfática, o bien cuando llegan a ser positivos, si son menos de 3, no se hace nada, y si son más de 3, se puede hacer una disección axilar. O bien, si se puede hacer menos de 3 ganglios, se pueden radiar la axila, y este tipo de protocolos como Amaros, el ACOSOG, el Z11, son acrónimos en inglés en la cual se ha visto protocolos de investigación y qué es lo que sigue. Esto simplemente lo que nos hace el reflejo de que el manejo del cáncer de la mama cada vez está más especializado en este grupo de personas, no nada más con el tumor, sino con los ganglios regionales, para de esta forma ver si se radian las zonas linfoportadoras y cuál es el manejo que se tiene con un sustento científico mucho más fortalecido y mucho más robusto. Y finalmente, las pacientes que en el 22%, del 15 al 22% de los pacientes llegan a las instituciones públicas ya con metástasis, una enfermedad metastásica, que esto es terrible porque su pronóstico realmente es muy, muy malo en la mayor parte de los pacientes. Y esto se divide en dos, cuando tienen un HER bajo o receptores hormonales positivos, cuáles las características que se tiene que dar el tratamiento. Por ejemplo, cuando tienen receptores estrogénicos positivos, el HER muy bajo o el HER negativo, y se le da quimioterapia cuando hay una crisis visceral. ¿Qué es una crisis visceral? Por ejemplo, cuando tienen derrame pleural, que lo estamos multipuncionando y no tienen una buena respuesta. O bien cuando tienen pruebas de funcionamiento hepático, 5 veces sus parámetros o sus números de referencias fuera del rango, 5 veces más. Esto le llamamos crisis visceral y estos pacientes se hacen acreedores directamente a quimioterapia. Actualmente, con estos protocolos de Monarca, de Mona Lisa, de Paloma, todos estos son estos protocolos de investigación en pacientes con HER positivo, se les puede dar un tratamiento hormonal, pero una de las variables interesantes es que si la paciente tiene BRCA positivo 1 o 2, se le puede dar olaparib o estos dobles bloqueos a nivel hormonal. Esto es muy bien si el paciente está respondiendo. Pero si esta misma paciente vuelve a tener otra recurrencia, bueno, se le dan un tratamiento endocrino mucho más complicado que esto se da. ¿Qué pasa con las pacientes con metástasis con receptores hormonales negativos? Bueno, pues estos protocolos de investigación, hay muchos medicamentos que se dan de quimioterapia, pero sobre todo con inmunoterapia,
pero lamentablemente algunos de ellos están fuera del alcance económico de los pacientes y tienen que acudir a las instituciones públicas. Y por supuesto, una de las variables con receptores positivos o negativos, este grupo de personas, si se les hace el BRCA o son positivos, ya se les da específicamente un tipo de inmunoterapia muy específico a este grupo de personas. Este sábado pasado hubo la reunión del consenso de Colima, que radiólogos, oncólogos médicos, cirujanos oncólogos, radiooncólogos participaron, biólogos moleculares, en fin. Y estas diapositivas se las paso porque un número importante de personas llegan en etapas localmente avanzadas y requieren primero quimioterapia y le llamamos quimioterapia neoadyuvante. Cuando el primer tratamiento es con quimioterapia, se llama quimioterapia neoadyuvante. ¿Qué hay que hacer la inmunistoquímica? De nuevo, otra vez, a considerar sobre todo repetir los marcadores de los receptores estrogénicos progestacionales y el HER2 en este grupo de personas cuando ya se les dio una neoadyuvancia y ver la respuesta que se tiene a alguno de ellos. O bien los casos de HER2 positivo heterogéneo, reportado como equívoco, o bien si el carcinoma invasor fue escaso en la biopsia inicial o con carcinomas múltiples de diferente histología, o en los tumores que pueden regresar o presentan una respuesta esperada a la neoadyuvancia, no esperada al tratamiento, o los carcinomas famosos triples negativos, ya que pueden ser de utilidad para considerar cambios en la terapia adyuvante. Por lo tanto, en este grupo de personas es muy importante hacer la inmunistoquímica. Y finalmente, esta secuenciación nueva de esta nueva generación, en donde se hace BRCA, el PI3K, el AKT, el PTEN y el SR1, son muy importantes porque esto, en un futuro, lo que nos va a ayudar a modificar los tratamientos inclusive de inmunoterapia para el grupo de personas. Como ustedes dan cuenta, sobre todo el manejo de los pacientes cada vez es más complejo y tienen que acudir al médico especialista y todo a un grupo en donde se proponen este tipo de plataformas moleculares para ver el paciente a qué es acreedor con los médicos de genética, en donde nos dan una gran ayuda para valorar qué tipo de plataforma se tiene que llevar a cabo. Y finalmente, el grupo de personas en donde se llegan a tener sobre todo grupos ya específicos o diferentes. Por ejemplo, en la prevención, sobre todo, y en la reducción de riesgo en los tumores, en los ganglios, en las metástasis. El grupo de personas de cáncer de mama requieren accesos vasculares, el manejo del dolor, perioperatorio o después de las cirugías, los carcinomas in situ y todas las variedades que hay, y las modificaciones en el manejo quirúrgico del tumor primario después del tratamiento neoadyuvante, la cirugía oncoplástica, que es muy importante, o la reconstrucción mamaria, cómo evaluar la axila o las zonas linfoportadoras. Últimamente hay una desescalación en donde se puede hacer algún tipo de ganglios nada más o dar además radioterapia o bien hacer una disección axilar. El papel de la cirugía en las etapas avanzadas, etapas 4, o bien en las histologías poco frecuentes o en el cáncer de mama y el embarazo. Y algo que es muy importante, a veces se nos olvida, después de esta cantidad de información que se tiene con un grupo multidisciplinario, la deprivación hormonal en mujeres jóvenes llegan a tener un impacto en la vida sexual muy importante. Hoy, cuando menos, hay buenas noticias al respecto. Existen tratamientos con láser localmente que se aplican una sesión cada mes por 3 meses y eso mejora sustancialmente las condiciones locales de la vagina porque las mujeres, su impacto sexual que se tiene después de un tratamiento oncológico en la mama es fundamental y sobre todo la resequedad vaginal, la dispareunia que tienen y los problemas de pareja que llegan a tener realmente son muy importantes. Y entonces, toda esta última diapositiva es para verle una forma más integral al grupo de mujeres, para que de esta forma se puedan tratar. Y créanme que con el tratamiento, estos con láser nuevos que existen, la mejoría que tienen las mujeres sin tratamiento hormonal local o contraindican las hormonas con un tratamiento con láser, la respuesta es mucho mejor. Y finalmente, me pasan la última, por favor. Las conclusiones básicamente son
que ya sabemos el perfil epidemiológico. En México, el promedio en 1.575 mujeres son 54 años, realmente mujeres muy jóvenes. Lamentablemente son estadios avanzados los que tenemos en las instituciones públicas, la mayor parte de ellos, y sobre todo que se está encontrando casos metastásicos en proporciones altas realmente, y se requieren políticas, estrategias, sobre todo para mejorar la detección temprana y el manejo integral de los pacientes con cáncer de la mama. Y finalmente, el cáncer de la mama se ha vuelto una enfermedad en donde el médico puede ofrecer con tratamientos novedosos de inmunistoquímica y con el diagnóstico sobre todo de el tipo molecular que tiene, ofrecer terapias personalizadas a cada paciente y de esta forma tener un tratamiento mucho más adecuado. Por su atención, muchas gracias. Pues yo quiero agradecer otra vez, doctor Aranda, la aceptación a esta invitación, a estas sesiones que son dirigidas por la doctora Lara, que ahora nos tocó a nuestro centro, por su valiosa información, por todo el compartir sus conocimientos. Es importante este conocimiento del Hospital General porque al final es una guía de la situación en nuestro país. Y pues, es lo que refleja, desgraciadamente, y yo creo que por eso es la importancia del cáncer de mama a nivel mundial, por lo que han surgido este tipo de técnicas, de herramientas que nos apoyan, como la mastografía contrastada que la doctora Julia pues, nos compartió también muchísimos datos, actualizaciones. Ella estuvo en Europa hace 2 meses con todo este tema de la mastografía, específicamente mastografía contrastada. Entonces, yo les agradezco a los dos porque creo que fue una sesión muy enriquecedora. Nos deja muchos aprendizajes, sobre todo de llevar un manejo personalizado a cada paciente, de la importancia de tener un equipo multidisciplinario, de la importancia de contar con un diagnóstico oportuno por parte de nosotros para un mejor pronóstico de vida y sobre el conocimiento de todas estas abanico de posibilidades que están surgiendo ahorita en el tratamiento, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si quieren aportar alguna otra cosa, Julia, doctor Carlos. Y bueno, algo muy importante que es como para llevar a casa, de lo que dijo el doctor Aranda, es que el tratamiento es actualmente individualizado, porque depende de muchas cosas, depende de la clasificación TNM, pero depende del tipo molecular y depende del estado de salud general de la paciente, de su edad y de la comorbilidad, de muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante, que el tratamiento es individual. Muy bien, bueno, yo nada más quisiera agregar del 10% que nos llega a las pacientes en instituciones públicas, el diagnóstico es por tamizaje. Esto es terrible, esto habla del sistema médico. Algo está pasando, algo tenemos que hacer. Y que no se nos olvide a los médicos que manejamos el cáncer de la mama, que existe un seguimiento. Las pacientes ahora a nivel público y privado son escenarios completamente diferentes. A nivel privado, los diagnósticos son mucho más tempranos, en donde las mujeres viven mucho más tiempo y por tal motivo el impacto que se tiene, sobre todo en su vida sexual, en su vida personal, sí ha impactado en forma importante. Entonces, hay que verlo en una forma un poquito más integral y tratarles de ofrecer algo diferente a las mujeres y verlas en una forma mucho más cordial y en una forma generalizada. Yo pienso que vale la pena todo este tipo de información y sobre todo a ustedes como excelentes radiólogas, donde uno les aprende cada vez más y gracias por la información compartida que realmente es muy valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, porque además, sí, nuestro panorama realmente se amplía y es muy importante tener la correlación tanto clínica como de imagen, ¿no? Es básica para poder entender de una manera más universal. Pues estamos ya por cerrar la sesión por tiempos.
no hay preguntas, pero si hubiera preguntas, las dejamos abiertas para que puedan y que puedan llegar a nuestros correos y los contestamos con mucho gusto. Lo único que sí voy a arrojar es el cuestionario, que siempre es importante para nosotros en la retroalimentación de estas sesiones. Y pues no me queda más que agradecer las valiosas ponencias de mis dos super invitados. Por esta inauguración de estas sesiones en este mes, que bueno, ya saben que cada mes, el último martes de cada mes, las llevamos a cabo en los tres centros de CT Scanner. Y pues muchas gracias, veo mucha gente conocida que aprecio mucho y me da mucho gusto verlos que están conectados. Y bueno, pues sigamos dándole toda las ganas y compartir nuestros conocimientos y lo que hacemos día a día en estas sesiones. Pues muchas gracias y les envío el interrogatorio, y con esto damos por cerrada esta sesión. Nada más sí me gustaría que lo contestaran. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.